Despreció a un niño porque era pobre, sin imaginar que años después la vida le daría una lección. En este mundo todos somos iguales, así que debemos por lo menos respetar a los demás, sin importar quiénes sean. Porque con el andar del camino puedes que te topes de frente con ese ser humano que alguna vez despreciaste. Es cierto que todos tenemos derecho a equivocarnos, puede que a veces lo hagas por instinto, pero no por maldad. Pero hay casos en que son conscientes de las cosas malas que hacen y siguen con la misma actitud. Cuando Jorge salió de su país natal, lo hizo para buscar un mejor futuro, ya que con las condiciones no eran tan buenas ahí y cada vez había más personas aguantando hambre y frío, porque ni casa tenían. La familia de Jorge estaba compuesta por él, su esposa y su hijo, el pequeño Sebastián, como le dicen sus padres, quien era un niño muy amable y además acomedido para las cosas. Nunca le exigía a sus padres, al contrario, este joven estaba dispuesto a permanecer al lado de su familia y luchar por una mejor calidad de vida. Sin embargo, al país que llegaron las cosas no eran fáciles. Era muy difícil para Jorge conseguir un empleo según en lo que él se había graduado, porque aunque era un abogado muy prestigioso en su país, a donde llegaron, su profesión no tenía ninguna validez. Hizo muchos intentos por días para poder conseguir algo que tuviera que ver con su carrera, pero le era muy difícil, y cada día los ahorros se iban acabando. Jorge y su familia vivían en una habitación muy pequeña, pues era lo único que podían pagar. Él, todas las noches que llegaba después de pasar el día buscando empleo, lo hacía con una sonrisa en la cara, para que su esposa y su hijo no vieran su tristeza porque le iba muy mal. Hasta que llegó el día que ya no tenían dinero para seguir pagando esa pequeña habitación y los desalojaron porque debían 3 meses de arriendo. Jorge y su familia les tocó dormir en las calles de la ciudad, con ese frío que hacía en la capital. Desafortunadamente no tenían ni qué comer, así que decidieron ir a pedir dinero de casa en casa para poder llenar con algo su estómago. Jorge jamás se imaginó que le iba a tocar mucho más duro en otro país que en el suyo, ya que él pensaba que en Venezuela no habían oportunidades para progresar y desafortunadamente en el que se radicaron le estaba pasando lo mismo. Aunque su hijo sabía que esto pasaría pronto porque confiaba en las capacidades de su papá, la situación fue empeorando cuando Jorge enfermó por el frío tan impresionante que hizo en una de esas noches, pues no tenían ni cobijas para poder arroparse. Su hijo Sebastián, al ver la situación de sus papás, lloraba todas las noches sin que ellos se dieran cuenta. Pero un día Paulina, la mamá del pequeño, lo escuchó llorar, así que le preguntó ¿qué es lo que tienes? A lo que él le respondió: mami, no aguanto la situación que estamos viviendo. Así que ella, con lágrimas en los ojos, le dijo: hijo, esto será temporal, por favor confía en tu padre. Ellos siguieron pidiendo dinero de casa en casa. Un día el pequeño Sebastián pasó por una de esas casas y se encontró con una señora y su pequeña hija. La casa era de rejas, así que las dos mujeres estaban jugando, pero cuando Sebastián se acercó, la niña se alejó corriendo y se fue para dentro de la casa. La señora sí se acercó al niño y le preguntó lo siguiente: ¿qué necesitas? A lo que Sebastián preguntó: ¿será que tendrá algo que me regale para poder comer ahora? Es que desde la mañana no le he echado nada a mi estómago. En ese momento Ana sentía una tristeza en su corazón porque vio reflejada a su hija en ese pequeño niño. Ella entró a la casa a buscar algo que pudiera comer en el instante Sebastián, pero cuando iba entrando a la cocina, su hija Sofía se puso brava y le dijo: mamá, tú no puedes darle nada a ese niño, es pobre y te puede hacer algo malo si abres la puerta. Yo tengo miedo que nos roben. Ana no le hizo caso a su hija y fue y le dio de comer al pequeño Sebastián. Así fueron pasando los días y él iba a comer en las tardes a la casa de Ana, mientras que su hija Sofía le hacía mala cara a él y le hablaba mal cuando su mamá no estaba por ahí. Ana quería que su hija aprendiera de la situación de Sebastián, pues se veía un niño sano que no era malo, así que pensaba que tal vez él sería buena compañía para su hija en momentos de juego. Pero desafortunadamente Sofía no dejaba de tratarlo mal porque era pobre. Hasta que un día Sebastián no volvió a la casa de Ana,
pues se cansó de que su hija lo tratara mal por ser pobre, así que él decidió seguir pidiendo dinero en otras casas, lejos de esa. Aunque Ana y Sofía no eran pudientes, ellas tenían un techo y un ingreso, el cual les permitía vivir con lo necesario para las dos. Así fue pasando el tiempo y Ana se preguntaba por qué Sebastián no había vuelto. Con el pasar de los años, el padre de Sebastián pudo conseguir un empleo bueno que le ayudaba a vivir decentemente, teniendo vivienda y comida a diario. La situación de su familia mejoró increíblemente, así que Sebastián decidió estudiar y así terminar su bachillerato para poder ir a la universidad, pues su sueño era ser un abogado muy exitoso en el país donde se habían radicado hace años. Así que se preparó como nadie se puede imaginar, consiguiendo los mejores resultados, y al presentarse a 10 entrevistas, por fin consiguió empleo como abogado. Esa firma de abogados le dio la oportunidad de poder ejercer su carrera y así defender a los más necesitados. Los padres de Sebastián ya estaban cansados de trabajar porque les tocó muy duro a los dos para poder darle educación a su hijo. Sin embargo, siempre se levantaban con todos los ánimos con tal de que él fuera alguien en el país que se había radicado hace años. A pesar de que pasó el tiempo, Sebastián nunca se olvidó de Ana y su hija Sofía, así ella lo hubiera tratado mal por ser pobre, ya que la señora fue la única persona que lo trató amablemente y lo alimentó cuando tenía hambre. Sebastián se especializó en casos de familia, así que se convirtió en el abogado defensor de las madres cabeza de familia que sus esposos abandonan con sus hijos y no responden por ellos. Un día que Sebastián estaba en la firma de abogados, iba saliendo a los tribunales y se encontró con una mujer muy hermosa que estaba esperando a que alguien la atendiera, y él le preguntó: ¿qué necesitas? Y cuando alzó la cara se dio cuenta que era Sofía. Él quiso saludarle y decirle quién era porque sabía que ella no se acordaba de él. Además, pues pensaría que ese niño que pedía dinero en su casa nunca tuvo un futuro. Sebastián decidió atenderla él mismo. Le dijo su nombre y apellido, pero ella ni siquiera así lo reconoció. Sofía había llegado a la firma de abogados porque se estaba divorciando y tenía 2 hijos con el mismo hombre, pero este no quería responderle por la manutención de los niños. Ese día ellos llegaron a un acuerdo donde Sebastián era quien la iba a defender e iba a hacer lo necesario para que recibiera una buena pensión alimentaria por sus hijos. A pesar de que Sofía lo había tratado mal, a Sebastián no se le olvidaba que su madre fue quien lo ayudó cuando más lo necesitaba a él. Cuando Sofía llegó a conciliar con su ex esposo, su madre Ana le acompañó, pero ella se quedó afuera mientras todo se solucionaba dentro del despacho. Cuando terminó la reunión, Sebastián logró una conciliación que beneficiaba a Sofía y a sus hijos, así que la mujer lo abrazó de la felicidad y le dio las gracias por lo que hizo, por ella y por sus hijos. Pensó que no sería posible porque el papá de los niños era amigo de casi todos los abogados de la ciudad y ninguno quería defenderla. Al salir de la oficina Sofía con Sebastián, Ana se quedó sorprendida porque ella sí reconoció a ese niño que un día iba a comer a su casa. La mamá de Sofía salió corriendo a abrazar a Sebastián y Sofía no entendía qué estaba pasando. Ana le dijo a Sofía: él es Sebastián, el niño que iba a la casa para que yo le diera de comer, aquel que un día tú trataste mal porque era pobre. Sofía quedó fría porque aquel niño que despreció años atrás fue quien le ayudó con su proceso de divorcio, ya que ningún otro abogado estaba dispuesto a tomar su caso. Sofía lo miró y le pidió disculpas por lo que sucedió hace años. Ella le dijo que en ese momento no sabía que estaba haciendo mal, a pesar de que tenía 13 años. Sofía, cuando salió de la firma de abogados, reflexionó sobre su manera de tratar a los demás, porque aunque decía que eso pasó cuando tenía 13 años, seguía siendo la misma persona que despreciaba a los más pobres. Esta situación le ayudó a ella a comprender que todos somos iguales y que merecemos respeto. No importa a qué te dediques o en qué situación te encuentres, lo importante es que siempre seas un ser de luz para los demás que te rodean o aquellos que encuentras en el mismo camino. Gracias por visitarnos en nuestro canal de reflexiones. Recuerda suscribirte y comentar qué te pareció la historia.